Competencia 3. Vibración libre de sistemas de un grado de libertad. Muy bien, en esta competencia principalmente se basa en el análisis y el estudio de sistemas de un solo grado de libertad cuando se tiene una vibración de tipo libre. Pero para esto primero tenemos que definir los elementos mecánicos principales que intervienen en un sistema mecánico vibratorio, el cual, como ya se había visto anteriormente, es el elemento de rigidez, que es el resorte, el elemento de inercia, que es la masa, y el elemento de amortiguamiento, que es el amortiguador. Muy bien, aquí en el pizarrón se tiene un ejemplo sobre un problema referente a calcular la constante equivalente, o la K equivalente de rigidez. Es decir, de un sistema que tiene una cantidad definida de resortes, o una combinación de resortes, aquí lo interesante es calcular cuál sería la K equivalente, es decir, de todos estos resortes que yo puedo tener, o una combinación de elementos de rigidez en un sistema, cómo yo puedo resumir todo eso en un solo elemento de rigidez. De esta forma me va a permitir hacer una simplificación en el análisis de los cálculos cuando yo quiera definir el comportamiento vibratorio de un sistema mecánico donde se interfieren muchos elementos de rigidez. Muy bien, entonces aquí lo que nos está diciendo el problema es que nos dice: encuentra la constante de resorte equivalente del sistema en la dirección de θ. Entonces ahí tenemos una barra en la cual están conectados tres resortes helicoidales. Tenemos K1, K2 y K3. Posteriormente, en la parte inferior de esa barra se tiene una flecha en la cual se tienen elementos o dos elementos de resorte torsionales, KT1 y KT2. Esta barra o esta flecha que tenemos aquí nos dice que va a tener un movimiento angular θ. Entonces, pues nos pide cuál es la constante de rigidez equivalente con respecto a esta coordenada. Muy bien, entonces para poder calcular esto que nos está pidiendo este problema, lo que tenemos que hacer es relacionar el trabajo que genera un elemento de rigidez. Sabemos que un elemento de resorte, un elemento de rigidez, es todo aquel elemento que se puede deformar. Es decir, llámese una flecha, una lámina, una viga, un resorte helicoidal, el que todos conocemos. Todos esos elementos que se pueden deformar los vamos a conocer como elementos de rigidez. Por lo regular, estos elementos se consideran insignificantes en cuanto a su masa y en cuanto a su amortiguamiento. Solamente se considera lo que es la rigidez. Muy bien, cuando nosotros tenemos un resorte o un elemento deformable, cuando este es comprimido o se somete a tensión, el resorte o el elemento deformable genera un trabajo. Ese trabajo lo podemos resumir como el almacenamiento de energía potencial. Entonces, en base a este principio, yo voy a utilizar la fórmula del trabajo y vamos a calcular el trabajo que genera cada resorte individualmente. De esta forma, si yo los puedo relacionar en una expresión, entonces voy a poder definir cuál es la constante equivalente o la constante de resorte equivalente de todo el sistema. Por lo tanto, sabemos que el trabajo que genera un resorte, un elemento deformable, U es el trabajo y esto es equivalente a un medio de lo que es el o la constante de rigidez del resorte multiplicado por la coordenada al cuadrado. Entonces, vamos a utilizar esta expresión para cada uno de los resortes, tanto los resortes helicoidales lineales como los resortes torsionales que se tienen conectados a lo que es la flecha. Muy bien, entonces vamos a definir el trabajo que genera cada resorte. Entonces, por ejemplo, para lo que es K1, para K1,
tenemos que su trabajo, o el trabajo que genera ese resorte cuando es eh, sometido a tensión o sometido a compresión, nos dice que es un medio de K, y K vendría siendo en este caso K1. Y luego nos dice por su coordenada de posición de x al cuadrado. Vamos a ver cuál es su coordenada de posición. Nos dice el problema que lo encontremos la constante de rigidez en dirección a lo que es θ. O sea, a esta coordenada yo tengo que buscar esa constante de rigidez equivalente. Por lo tanto, θ la tenemos en la parte inferior de mi barra. Chequen que de K1 hasta lo que es la posición o donde tengo la flecha que está teniendo ese movimiento rotatorio con el ángulo θ, nos dice que es una distancia de L1. Entonces, nuestra coordenada de posición va a ser equivalente a L1, que es la distancia que tengo de aquí hasta donde está la coordenada θ, L1, multiplicado, por supuesto, por la misma coordenada. Y esto nos dice que tiene que ir elevado al cuadrado. Allí está el trabajo que genera K1. Ahora, el trabajo que genera el resorte K2 debe ser lo mismo. ¿Por qué? Porque son dos elementos que están conectados en la misma posición. Por lo tanto, el trabajo que genera K2 debe ser un medio de K2, ahora es K2, por la misma longitud 1 por θ. Y eso al cuadrado. Ahí está el trabajo que genera ese resorte. Ahora, K3. Vamos a ver cuál es el trabajo que genera K3. Entonces tenemos U es igual a un medio de K, pero en este caso ahora sería la constante de resorte 3, ¿sí?, por la coordenada de x al cuadrado. Entonces, vamos a ver qué distancia tenemos. De este punto a la parte inferior de lo que es la barra, tenemos una distancia de L2. Entonces, tenemos L2 multiplicado por lo que es la coordenada θ. Y esto al cuadrado. Entonces ahí está el trabajo de K1, K2 y K3. Nos falta definir el trabajo realizado por K torsional 1 y K torsional 2. Muy bien. Para estos dos resortes es más sencillo. Para K torsional 1, su trabajo va a ser equivalente a un medio por la constante de rigidez, que va a ser Kt1, multiplicado por la coordenada x al cuadrado. Pero sabemos que este elemento de rigidez torsional está sobre la misma barra, perdón, sobre la misma flecha que está en movimiento giratorio. Entonces aquí solamente tengo que expresarlo por θ al cuadrado. No es como los anteriores, que se tenía una distancia de un punto hasta donde se genera esa coordenada θ. Aquí los elementos mecánicos de rigidez torsionales están sobre la misma flecha que está en este caso girando. Por lo tanto, solamente me quedo con lo que es la posición θ al cuadrado. Por lo tanto, para Kt2 debe ser lo mismo. Tendría un medio de Kt2 por θ al cuadrado. ¿Sí? Ok, entonces ahí están los trabajos o el trabajo que genera cada resorte. Entonces lo que vamos a hacer ahora es unirlos en una expresión para poder definir esa constante de rigidez equivalente. Entonces borramos aquí. Y entonces tenemos el trabajo total
de todo lo que es el sistema, o el trabajo de todos los resortes en el sistema, nos dice que es un medio de una K equivalente que vamos a tener. Y esto multiplicado por la coordenada teta. Recuerden que todo está ahorita en base en la dirección de teta, entonces aquí vamos a poner teta al cuadrado. Y esto es igual a la sumatoria de los trabajos que genera cada resorte. Para el primer resorte habíamos comentado, habíamos identificado que era un medio de K1 por L1 por teta al cuadrado. Entonces vamos a definir que esto es el trabajo del resorte, bueno, es el trabajo del resorte K1. ¿Sí? Y lo mismo vamos a poner ahí. Entonces tenemos un medio de K2 por L1 por teta al cuadrado. Y este es el trabajo de K2. ¿Ok? Más un medio de K3 por L2 por teta al cuadrado. Y ese es el trabajo de K3, ¿sí? Más un medio de K torsional 1 multiplicado por teta al cuadrado. Y este es el trabajo de K torsional 1. Lo tenemos aquí después más un medio de K torsional 2 por teta al cuadrado. ¿Ok? Y este es el trabajo de K torsional 2. Ahí está la expresión en sus dos sentidos, la equivalente y la total. ¿Sí? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar el término. Es decir, aquí tengo un medio, aquí tengo un medio, un medio, un medio, un medio y un medio. Son los elementos que son iguales en cada uno de los miembros, ¿no? Lo que vamos a hacer es simplificar o factorizar esos términos, un medio, un medio, un medio, y también vamos a ver qué elementos aquí podemos simplificar. Entonces, vamos a desarrollar el término. Tenemos un medio de K equivalente por teta al cuadrado es igual a, tenemos este elemento, un medio de K1 L1 al cuadrado y teta al cuadrado, más un medio de K2 L1 al cuadrado y teta al cuadrado, más un medio de K3 L2 al cuadrado y teta al cuadrado, más un medio de K torsional 1 por teta al cuadrado, más un medio de K torsional 2 por teta al cuadrado. Entonces todo ese término lo vamos a simplificar. Es decir, vamos a factorizar todo lo que es, o todo lo que se repite, un medio, un medio, un medio, un medio, un medio. Aquí podemos factorizar también teta al cuadrado, que se repite en todos los términos. Entonces tenemos un medio de K equivalente por teta al cuadrado es igual a, si yo factorizo un medio de todos los términos y factorizo teta al cuadrado, nos va a quedar así. Un medio y teta al cuadrado también lo factorizo. Entonces me queda dentro de lo que es el corchete, me queda K1 L1 al cuadrado, más K2 L1 al cuadrado, más K3 L2 al cuadrado, más K torsional 1, más K torsional 2. ¿Sí? Pues ahí está mi expresión. Ahora, lo que vamos a hacer es despejar la K equivalente. Estos dos términos se están multiplicando, van a pasar dividiendo aquí abajo. Entonces, nos vamos a poner así. Todo esto va a estar dividido entre estos dos elementos que multiplican, van a pasar dividiendo. Entonces nos quitamos de aquí
Y entonces ahora sí, K equivalente es igual a esta expresión. Entonces, un medio y un medio se eliminan. Teta al cuadrado y teta al cuadrado también se eliminan. Por lo tanto, la K equivalente es igual a la sumatoria de K1 por L1 al cuadrado más K2 por L1 al cuadrado. De hecho, estos dos términos se pueden simplificar, ¿no? Es decir, factorizar L1 al cuadrado y sumar K1 más K2, ¿okay? Porque están en la misma posición, ¿no? Más K3 por L2 al cuadrado más K torsional 1 más K torsional 2. Entonces ahí está su K, su K de rigidez equivalente. Obviamente, si nosotros sabemos las constantes de rigidez que tiene cada elemento mecánico que influye en este sistema, pues podremos sacar el número real, ¿no? Como tal de esa constante de rigidez. ¿Okay? Bueno.